Hermanos, mire, el día de hoy, después de que Pablo ha estado hablando acerca de la división por causa de los partidismos que hay dentro de la iglesia, después de todos estos problemas que ha estado atacando Pablo en estos primeros 4 capítulos, pues el tema de estos 4 capítulos es acerca de la falta de unidad en la iglesia local. Ahora Pablo cambia la página y nos lleva a enfrentar un problema como iglesia, y es el problema del pecado moral. Así que la iglesia ante la inmoralidad, esto no es algo nuevo. En la iglesia del Señor Jesús vamos a encontrar también acciones de pecado. En la iglesia del Señor también va a haber situaciones de inmoralidad de cualquier índole, habidas y por haber, de cualquier tamaño. Nosotros vamos a encontrar este tipo de cosas en la iglesia. La iglesia es un lugar de personas imperfectas, el Señor nos ha alcanzado, pero es el Espíritu Santo quien está trabajando en el carácter de cada persona. Así que ante la inmoralidad que se dé en una iglesia local, ¿cuál debería ser la respuesta que nosotros tenemos que dar ante una situación así? Tenemos que decir que en la iglesia, al igual que en cualquier otro lugar, hay disciplina. Y la disciplina para muchos es azotar por castigo, o la disciplina es la retribución severa ante una conducta incorrecta. Pero a la luz de la Biblia, la disciplina bíblica es la educación o la enseñanza que Dios le da a una persona. Hay una pregunta que debemos plantearnos entonces: si la iglesia tiene la autoridad para disciplinar a alguien. Ese es un asunto difícil. De hecho, 1 Corintios lo vamos a desglosar un poco más amplio a lo largo de las semanas en que estemos predicándolo. Pero hoy la consideración va a ser general de estos 13 versículos. Y es un punto de discusión de que si en la iglesia habremos nosotros como hermanos de juzgar determinados casos y de aplicar algún tipo de sanción. La respuesta es que sí podemos hacerlo. La iglesia sí tiene la autoridad que Dios le ha delegado a través de Jesucristo para establecer una serie de acciones disciplinarias dentro de la organización. Pero la iglesia no solo es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Y cuando hay relaciones dentro de una iglesia, siempre va a haber problemas. Eso es indudable. En donde existan las relaciones, en donde haya organización, ahí va a haber problemas. Es así funciona. Y la iglesia no está ajena a esto. La iglesia también va a tener que enfrentar casos de naturalezas de verdad escandalosas. Lo primero que yo quiero hablar es acerca del caso que se está dando en la iglesia de los Corintios. Es un caso verdaderamente escandaloso. Hay muchos pecados que se dan en la vida de la iglesia, muchos. Pero no todos van a tener las mismas sanciones. Lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios 5, incluso es un caso que lleva a la expulsión. No solamente la iglesia va a ejercer autoridad para disciplinar a un miembro de los suyos, sino que la iglesia también puede expulsar a alguien. Hermano, yo no sé cómo haya sido su vida. No sé si usted haya sido una persona inquieta o sus hijos, pero conozco el caso de muchos amigos, incluso que hoy son pastores, que fueron expulsados de la secundaria, de la prepa y de la primaria. No cabían en ningún lugar. Estaban ahí y los expulsaban. Iban incluso de los colegios particulares, los corrían. Porque su carácter era insoportable. Porque su comportamiento era un comportamiento equivocado. Así que las instituciones decidían darles sus documentos, su carta, y los corrían, los echaban de ese lugar. Así que la iglesia del Señor va a tener que enfrentar casos tan severos y delicados y tan extremos que se tendrá que tomar la decisión de correr a alguien de la iglesia.
He sabido que a alguien lo corren de un bar, de una cantina, lo corren de una escuela, de las casas. La suegra, cuando cortejábamos, probablemente a alguien le sucedió eso y lo corrieron. Bendito Dios, a mí no. Nunca me corrieron. Pero nos pueden correr de cualquier lugar. De la iglesia también, sí. Hay casos como el caso de doctrinas equivocadas. Alguien que esté sembrando doctrinas falsas es candidato a ser expulsado de una iglesia. Alguien que esté causando cismas, divisiones, también. Recuerde que el tema de Pablo en los primeros 4 capítulos es esto. También lo puede la iglesia correr. Alguien que esté en una situación de inmoralidad, un pecado de inmoralidad como este, y es el pecado de incesto. Vea usted la gravedad del problema. Se trata de un miembro de la iglesia, un individuo que tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y aún los paganos corintios, que ellos eran como Las Vegas, la ciudad del pecado, y ellos decían que iban a coriontizar, es decir, la sexualidad que practicaban era muy libertina. No tenían ellos un lineamiento, un límite. Ellos le daban rienda suelta a las pasiones, a los deseos. Esta palabra incesto es de donde proviene la palabra porno o pornografía. Así que cualquier tipo de práctica sexual ilícita es una condena que Dios establece. Para estos paganos era un escándalo que un varón estuviera teniendo relaciones sexuales con algún miembro de su familia. Pero para la iglesia de los corintios, esto les representaba orgullo. Ellos no estaban poniendo límites y tampoco tenían ellos el interés de hacer algo para cortar el pecado. Más bien estaban apapachando a aquel hombre que estaba teniendo una relación ilícita en el campo de la sexualidad con nada más y nada menos, como ya lo hemos dicho, con la mujer de su padre. Era un escándalo, y esto estaba atentando contra el testimonio de la iglesia, contra el evangelio de Jesús, y lo peor de todo, contra Dios mismo. Hay situaciones en nuestra vida que nosotros hacemos y parecen ser irrelevantes. Caminamos en la vida y decimos, ¿a quién le importa lo que yo haga? Hasta me sonó a la letra de una canción eso. ¿A quién le importan nuestras acciones? ¿A quién le interesa lo que yo haga o deje de hacer? Pero quiero decir que lo que nosotros hacemos en el Señor siempre tendrá un eco en el cielo y en la tierra. Lo que usted haga como cristiano, como un hijo de Dios, va a tener una influencia. Disculpe usted, tiene un pequeño ruido. Va a tener una influencia, queridos hermanos, una influencia en la vida de la iglesia. Así que no pensemos que las cosas van a pasar desapercibidas ni en el cielo ni en la tierra. Las acciones que nosotros estemos realizando y los pecados propiamente, eso habrá de impactar en la vida de tu congregación. No podemos entonces ser indiferentes ante el pecado. No podemos pensar que por cerrar los ojos y guardar silencio y hacer que no pasa nada, las cosas se van a solucionar. No podemos tampoco mostrar falta de sensibilidad ante las situaciones dentro de la vida de la iglesia de la cual somos parte. Por eso en algunas ocasiones he podido afirmar con determinación que una parte de esta iglesia Kairos se encuentra en la oficina, en el mercado, en el supermercado. Una parte de usted está viajando. Estamos en diferentes lugares. Una parte de esta iglesia el día de mañana o hoy por la tarde al salir de la reunión estará en algún lugar. Y somos solamente una muestra de lo que es la gran iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Así que lo que hacemos allá afuera, en el trabajo, lo que hacemos en la escuela, aun cuando ahora las clases son virtuales, lo que hacemos, eso va a repercutir en la vida de nuestra iglesia local. Eso tiene un efecto.
Entonces los corintios están orgullosos, no quieren quitar ellos el pecado en medio de la iglesia. Están, en otras palabras, apapachando la acción indebida e ilícita de este congregante de la iglesia corinta. Y Pablo se entera, dice el verso 1, se oye. Eso ya era un escándalo, era un secreto a voces. Se oye, dice Pablo, la iglesia no le dijo lo que estaba pasando. Él se enteró porque esto ya había llegado a oídos de la gente de allá afuera. La gente había ya escuchado lo que se estaba practicando en la iglesia. Y aquí podemos nosotros traer el ejemplo más práctico de por qué muchas personas dicen, para ir a esa iglesia porque va fulano, sutano, perengano, yo prefiero no congregarme. El efecto de nuestro testimonio habrá de alcanzar almas o las habrá de alejar del mensaje del evangelio. Nuestro modo de vivir habrá de impactar positiva o negativamente a los demás. Mucha gente no habrá de querer venir a la congregación por el testimonio de uno o de dos o de tres o de muchos o de todos. Y es lo que está pasando en esta iglesia de los Corintios. La gente de aquella época estaba dando testimonio equivocado de lo que el Señor y el evangelio representaba en su vida y en su corazón. Así que ese orgullo que no debería estar en el corazón de los corintios, esa actitud de disimulo, esa situación de apapachar y de no querer quitar el pecado de en medio de la iglesia, eso le estaba produciendo un terrible daño a la obra del Señor Jesús. A veces, sin darnos cuenta o siendo muy conscientes de las cosas, participamos desde las estructuras de arriba, del liderazgo, desde el pastor, su familia, los líderes y cada miembro de la iglesia, pues todos somos responsables de la santidad del cuerpo de Cristo. Vemos situaciones equivocadas, vemos que hay pecado en la iglesia y nos hacemos de la vista gorda y nos hacemos indiferentes ante las situaciones, porque decimos no queremos causar algún problema, no queremos dañar al hermano o a la hermana. Nuestro silencio está dañando más a la iglesia, al evangelio y al mismo Señor Jesús. Nuestra forma de actuar y de ser indiferentes y de actuar de esa manera, haciéndonos de la vista gorda, no es algo que el Señor apruebe. Necesitamos levantarnos y denunciar y señalar y hablar la verdad, y todos somos responsables de eso. Si usted cree que la responsabilidad recae sobre mí, la respuesta es sí, y tengo una doble responsabilidad. Pero le quiero decir, si usted no lo sabía, o recordar, si usted ya lo sabía, que esa responsabilidad también recae sobre usted. Exhortarnos unos a otros y corregirnos los unos a los otros en el amor del Señor con empatía dentro de la iglesia. El hacerse de la vista gorda, que las cosas que están pasando en la iglesia son solamente cuestiones que el liderazgo o alguien en particular debe atender, es un error. Pablo está llamando a toda la iglesia, porque nadie de ellos está haciendo algo para corregir el caso de inmoralidad que se está presentando. Todos tenemos que participar en ese trabajo de la santidad que debe la iglesia promover y de practicar. El caso de inmoralidad era un grito que la iglesia estaba dando y que la iglesia estaba mostrando también delante de los ojos de los impíos. Derivado de esta situación, se vino un juicio. Mire, el verso 3 al verso 5 dice esto: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado, dice Pablo, al que tal cosa ha hecho. Y luego sigue diciendo el verso número 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y luego dice el verso número 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia tiene que hacer algo. La iglesia no puede permanecer indiferente ante el pecado que se está presentando de inmoralidad. La iglesia habrá de hacer una labor de contención. La iglesia habrá de corregir este problema que está causando este hombre.
Y Pablo es muy severo en su determinación. Pablo dice que a este hombre lo entreguen en manos de Satanás. Y la frase es un tanto compleja, la frase también es un tanto perturbadora. Lo que Pablo está diciendo a través de esta palabra es que la iglesia habría de soltar a este hombre y no habría de mezclarse con él. Hay quienes aplican la disciplina en algunas iglesias o denominaciones o grupos, de tal forma que a esa persona no se le dirige la palabra ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, no es merecedor de un saludo, tiene que ocupar un determinado lugar, no puede saludar a nadie aunque lo encuentren en la calle. Es aplicarle en nuestras propias palabras la ley del hielo, es ser totalmente indiferentes ante la situación de esa persona que ha cometido pecado. Pero el texto no lo podemos interpretar de forma tan literalista. Lo que Pablo nos enseña es que debemos nosotros tener cuidado con hacer asociaciones con ese tipo de personas, de no mezclarnos con ellos, porque eso puede causar un daño en nuestra vida espiritual, en nuestra ética, en nuestra moral. Eso nos puede dañar y debilitar en nuestra fe. Podemos comenzar a parecernos a esa persona y nuestra vida espiritual puede ir en declive. Así que lo que también debemos entender aquí es que no se trata de alguien que cometió un pecado. Yo espero que nadie se vaya hoy con esa idea equivocada, pues todos hemos pecado en algún momento, todos hemos fallado delante de Dios. ¿Cuántos pecados cometimos esta semana? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios a lo largo de este día? ¿Cuántas cosas hemos hecho mal a lo largo de estos meses de este 2021? No se trata de un pecado aislado, no se trata de una acción o de un resbalón, como dicen por ahí, que en la casa del jabonero todos caen. No se trata de un resbalón esporádico, se trata de una persona rebelde, de alguien que después de haber hablado con esa persona, que después de haber cometido un pecado, una violación a la ley, siga persistiendo en ese mal. Se trata de alguien que después de 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades, 10 oportunidades, persista en esa situación. Se trata de alguien que no se quiera apartar de esa vida pecaminosa. Pablo dice que tengan cuidado de no hacer asociación o mezclarse. Y lo dice dentro del concepto de la vida de la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia. Pablo también señala que a los de allá afuera, a esos los juzgará Dios. Muchas veces nuestro pensamiento está más allá afuera que aquí adentro. Estamos juzgando lo que pasa allá afuera. Estamos juzgando a los que están tatuados en todo su cuerpo. Estamos juzgando a las personas que se ponen aretes en todo lo que es la parte de sus orejas. Estamos juzgando a la gente de afuera y estamos mirando las minifaldas que utilizan, la forma tan extravagante de vestir. Juzgamos a la gente de allá afuera, pero nos dejamos de preocupar por la gente de aquí adentro. Y lo que Pablo está mencionando aquí es que nosotros debemos corregir a los de aquí adentro. Pero hoy en día los papeles se han invertido. Estamos más preocupados por los de allá afuera. Estamos más empeñados en tratar de corregir a los de allá afuera. Nos ha pasado como aquel viejo dicho que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque estamos tratando de corregir a los de allá afuera y nos estamos descuidando aquí adentro. Y aquí es en donde Pablo está prestando atención. Pablo dice que lo primero que tienen que hacer es reunirlos. El verso 4 dice, reuníos vosotros. Aunque él no estaba presente físicamente, convocó a una reunión de la asamblea para que pudieran resolver este problema de este hombre que estaba en pecado de inmoralidad. Después Pablo dice que él ya había juzgado la situación. Estaba pidiéndole a la gente que se iba a reunir de la iglesia que tomaran en consideración lo que él ya había determinado que se juzgaría en la vida de este hombre. Y luego dice que todo esto se hiciera en el nombre del Señor o en el amor de Jesús. Que no faltara la empatía hacia esa persona. Que si se habría de establecer una disciplina y un juicio sobre él,
Este tenía que ser bajo la rectitud de la palabra. Habría que juzgar la causa bajo los lineamientos y la instrucción del Señor. A veces hemos sido contagiados con esa equivocada ola y ese síndrome de poder, querida iglesia, corregir a otros y no aplicar la verdad en nuestra propia vida. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Tenemos que aprender que como iglesia y como hermanos en el Señor vamos a tener diferentes conflictos, pero habremos de resolverlos bajo la dirección de Dios y bajo la enseñanza bíblica. En Mateo 18, 15, 17 está el modelo de Jesús para resolver cualquier conflicto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, habla con él a solas, y si te oye, lo has ganado. Si él, después de hablar contigo, no te oyere, pues toma a 2 testigos y hablen nuevamente con él, para que ellos puedan constar la palabra que se ha dicho. Y si a pesar de que hablaste con él, no te oyere, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces entréguenlo. Es lo que Pablo dice: entréguenlo al diablo, entréguenlo a Satanás, déjenlo. Considérenlo como un no cristiano, como un publicano, como un gentil. Y esto puede sonar fuerte. Como si lo que queremos es apapacharlos y ganarlos y que estén aquí. Y Pablo dice: déjenlos que se vayan. No, déjenlos. Si él va a dañar o ella va a dañar, es mejor que esté fuera que esté dentro, dice Pablo. A veces nos empeñamos y nos preocupamos demasiado por personas que han tomado su propia decisión y su propio camino. Pero las palabras de Pablo tienen un fin y un propósito. Y él dice que el propósito es para que cuando se vaya, en palabras nuestras, toque fondo. El propósito de entregarlo al diablo, en palabras de Pablo, es que toque fondo. Es que se enlode completamente y que cuando ya esté enlodado y toque fondo, como el hijo pródigo, vuelva en sí. Lo que él está esperando, lo que Pablo está esperando con esta forma de actuar, no es que el alma, no es que esta vida se pierda. Lo que él está intentando hacer con esta acción es que esa alma pueda venir al arrepentimiento. Que esta alma se pueda convertir al Señor realmente y pueda dejar abandonar su práctica equivocada. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Pablo dice entonces que necesitamos seguir esta directriz. ¿De qué manera resolvemos nuestros propios conflictos? Lo que menos queremos es hablar con las personas para la resolución de conflictos, pero nos toca asumir ese papel y esa responsabilidad como cristianos y de confrontar cara a cara las situaciones. Y si la persona no hiere, debemos llevar apoyo. No se trata de que esto ya se va a hacer un chisme, no. Por eso Pablo llama a la cordura y que llamemos a personas maduras en el evangelio, líderes fuertes en la fe, para que intentemos resolver este problema. Y si el problema no se resuelve después de que hay testigos y después de que se ha platicado una y otra vez, entonces hay que dejarlo ir, hay que soltarlo, porque eso va a dañar la obra del Señor. Lo que estamos viendo aquí es esa antigua historia también de aquella manzana podrida que está en un grupo de manzanas buenas. Y la manzana podrida habrá de podrir a las demás. Y Pablo dice: es mejor sacar una manzana que está dañada a que las manzanas que están en esa caja se pudran, se dañen. Y en la iglesia del Señor es así. Este pecado de inmoralidad ya estaba teniendo un efecto negativo en la iglesia del Señor y Pablo decidió cortarlo. Pablo decidió sacrificar a uno en lugar de que se sacrificaran todos. Pablo decidió y la determinación era que se fuera mejor esta persona para no dañar el testimonio ni el evangelio del Señor Jesús. Pero a veces como iglesia, a nosotros los pastores y al liderazgo y a la iglesia como tal, nos ha faltado tal vez la determinación, o en algunos casos ha temblado la mano para tomar decisiones de esta índole. El Señor nos ayude.
y podamos orar porque de Él somos. La iglesia del Señor debe ser una iglesia de santidad y debe ser una iglesia en la cual podamos nosotros disfrutar de la santidad del Señor siendo santos también. Después de esto, Pablo ya hizo el juicio. Oiga, pero no se debe juzgar, lo dijimos la vez pasada. Sí, cuando se juzga con rectitud y de acuerdo a la palabra. El problema es que cuando hay juicios dentro de una disciplina de algún miembro de la iglesia local, a veces los que juzgan según el testimonio del que es juzgado, es que hace falta la calidad moral para que a esa persona se le pueda juzgar. Quiero decirles que cuando la Biblia habla de que no se tocará el ungido del Señor, no debemos nosotros confundir esa frase con que ciertos hombres o mujeres son intocables en la obra del Señor, porque nada tiene que ver con eso lo que Dios está diciendo ahí. Cuando la Biblia habla de que al ungido de Jehová no se le tocará, la Biblia está haciendo referencia a que tenemos que someternos a la autoridad en turno, aunque no queramos hacerlo, aunque pensemos que es algo injusto. El Señor habla acerca de esto y dice que Él honrará, Él bendecirá, Él dará la recompensa. Y de eso se trata, el no tocar al ungido del Señor. Tus padres, que Dios te ha bendecido con ellos, las autoridades de un gobierno, aunque no sean tus colores partidistas, dice la Biblia que habremos de estar sujetos a todo ello. Y de eso se trata. ¿Cuál es la resolución? Vimos el caso. Después vimos la manera en cómo se juzgó. Como Pablo dice, expúlsenlo, córranlo y entréguenlo a Satanás. Y finalmente, lo que vemos acá es la resolución. Que nadie salga esta tarde de la reunión o que nadie se quede en casa con la idea de que correrlo es no saludarlo. No se trata de eso. No mezclarse es algo totalmente diferente. Se pueden saludar, podemos orar por él, podemos ayudarlo incluso si tiene algún problema, alguna necesidad. Pero se trata de no hacer asociación con esa persona, de no mezclarse, de no estar mezclados, porque esa persona ha entrado en rebeldía, ha una y otra vez hecho las cosas de forma equivocada y abiertamente no ha mostrado interés en mostrar un cambio en su vida. Así que Pablo es fuerte y dice a los de la iglesia, habremos de juzgarlos de esa manera. Y el texto del 7 al 13 dice esto: limpiaos, eso es lo primero que dice. En el verso número 9 dice, no juntéis con fornicarios. En el verso 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, los ávaros, los ladrones, los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si tomamos esto literal, nos iríamos al extremo de que no nos podríamos juntar con nadie. No tendríamos entonces la oportunidad de hablarle a ninguna persona. A los borrachos, ¿cuántos borrachos conocemos? Y son personas con las que de una u otra manera hemos tenido relación. Personas que practican la idolatría, ladrones, fornicarios, ávaros y muchos otros personajes. Lo que él está diciendo es eso que hemos mencionado. No te mezcles con aquellos que se llaman hermanos, con aquellos que dicen ser discípulos del Señor, aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Se van a llevar la terrible sorpresa de Mateo 7:21. En aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No debemos entonces relacionarnos ni mezclarnos con este tipo de personas que dicen ser cristianos, pero que en realidad por el fruto están demostrando que no lo son. Pero esto no quiere decir que dejemos de orar por ellos, que dejemos de ser empáticos por ellos. Esto no quiere decir que nos mostremos totalmente indiferentes hacia ellos, porque ¿en dónde entraría el amor y la acción del buen samaritano en algo como esto? Habremos de mostrar
esa empatía y ese amor hacia ellos. Habremos de juzgar las causas dentro de la iglesia local. Habremos de traer determinaciones que ayuden al crecimiento y a la fortaleza espiritual de una iglesia local. Habremos de hacerlo, pero habremos de hacerlo con la cordura que Dios nos da y con el amor que viene del Señor. Encontrarnos con un tema así o con algo así puede mover nuestras ideas, nos puede incluso impactar en el corazón y nos puede llevar a pensar en que lo que Pablo está diciendo es algo rudo y es algo, en mis palabras, más que rudo. Pensar en que tomemos una posición o una actitud así es pensar tal vez que no tenemos amor hacia el prójimo. Es pensar que estamos actuando de forma equivocada, pero no, queridos hermanos. Actuar de esa manera es actuar de una manera amorosa hacia ellos. El Señor ama a los que disciplina. Y si alguien es disciplinado o si a alguien le aplican una disciplina es en un gesto amoroso. O si alguien te dice algo, es porque quiere un bien para ti. Si alguien no te dice nada es porque sencillamente no quiere tal vez corregir, no quiere que vayas por un buen camino. La disciplina es importante en la iglesia, hermanos. Y tenemos que aplicar esa disciplina, esas normas para nuestra vida espiritual fuerte y sana. Pensemos en los pecados de esta iglesia y en los pecados que ha cometido la iglesia en los últimos años. Estamos bien preocupados por los de allá afuera, que probablemente en medio de esa preocupación y ese laberinto nos podamos perder nosotros. Tenga cuidado, no sea tolerante, denuncia el pecado entre los miembros, exhórtelo cara a cara, no tenga miedo. Háblele de su pecado, platique con él. Lo entiendo porque a veces nos convertimos en cristianos de burbuja o de cristal, como esta generación la han llamado. Yo no creo eso. Yo creo que es una generación fuerte, una generación que necesita ser orientada, una generación que necesita los principios y la disciplina del Señor. El problema que estamos teniendo hoy en día en la iglesia es el efecto posmoderno, porque ya no hay disciplina en ningún lado. Incluso dentro de las iglesias se ha perdido la disciplina también. El respeto, la reverencia, principios fundamentales se han perdido. Y para ir aterrizando el mensaje, les contaré experiencias bien rápidas. Recuerdo que si yo iba a la iglesia y si yo mascaba chicle en la iglesia, una mirada fulminante bastaba de mi madre para que yo quedara en shock y no me moviera ahí por una semana, si era el caso. Recuerdo que ir a la iglesia era tomar tiempo con anticipación para llegar temprano. Recuerdo que ir a la iglesia era tomar las mejores garras acá para mí es ropa. Tomar de la mejor ropa y vestirte presentable. No quiero decir que corbata y todo esto, pero sí presentable. Recuerdo que la autoridad del pastor y la autoridad del liderazgo era... Recuerdo que en la iglesia, hermanos, donde yo crecí, no en una en particular, sino en la iglesia de Cristo, hermanos, en ese lugar todos valíamos lo mismo, todos valíamos igual. Recuerdo que cuando era el momento de la lectura todos estaban concentrados para leer la palabra, y cuando alguien tomaba la Biblia y la abría, fuera quien sea, un líder, el pastor, un ministro de alabanza, quien sea, un niño, cuando alguien se paraba y abría la Biblia para leerla, todo el mundo escuchaba
Y los hijos estaban acá. Un pellizco, un empujón, una mirada. Y todo estaba bajo control. Recuerdo que para leer la Biblia todos nos parábamos y recitábamos la palabra. Y recuerdo tantas cosas del pasado. Recuerdo que pisar el altar, el lugar donde orábamos era un crimen. Casi, casi. No porque estamos en este lugar, y lo digo con mucho amor, en el patio de una casa. En un lugar en donde no tenemos un techo más que unas lonas. No porque estamos bajo estas condiciones, esto nos va a llevar al libertinaje o a pensar que esto no es una iglesia. Esto es una iglesia también porque aquí lo consagramos para Dios. Aquí está Dios y ese mismo respeto y esa misma reverencia debe estar aquí. Recuerdo esos días con mucho sentimiento en el corazón, y sé que muchos de ustedes me han acompañado en el viaje a recordar eso. Aunque las cosas han cambiado, Dios no ha cambiado. Aunque la cultura ha cambiado, la Biblia no ha cambiado. Aunque muchas cosas han cambiado en la forma de hacer iglesia, Dios sigue siendo el mismo. Y necesitamos entonces regresar a esos momentos, hermanos, donde la disciplina tiene que ser parte de nosotros. Disciplínate, hermano. Disciplínate. Antes de venir a la iglesia, ora a Dios en tu casa. Ayuna, búscalo. Porque lo que aquí pasa es un reflejo de lo que allá hacemos. A veces cantan los hermanos, se desgarran, hablan, y todo el mundo distraído en el celular, y haciendo cualquier otra cosa, indiferentes. Lo que aquí pasa es el resultado de lo que allá hacemos en casa. Cuando leamos la palabra, que no le importe quién la lea. Hasta un niño de 5 años, que no le importe, sea reverente. Terminaré con este último testimonio. Me contaron hace unos días que la hija de una hermana falleció. Se puso mal en Michoacán. Y entonces esa hermana, por la cuestión del COVID, había dejado de ir a esa iglesia y se empezó a congregar a otra. Y cuando llegaron la hermana habló para decirle a la pastora de esa primera iglesia donde ella asistía que su hija había muerto y que se hacían un culto, un servicio. Y entonces la pastora estaba fuera de la ciudad y comisionó a alguien para que fueran. Llegaron. Y entonces, estando ahí en esa comisión, se acerca una persona y le dice: hermana, hemos venido a hacer un culto, ¿podemos hacerlo? Y su respuesta fue: si quieren hacerlo, háganlo. Y había otro grupo de hermanos, otra iglesia, mujeres con faldas largas hasta acá, bien vestidas, tapadas, y ellas hicieron un culto. Ahí estaba el pastor, hicieron el culto, y cuando le tocó a estos hermanos hacer el culto de la primera iglesia, se levantaron y leyeron la palabra de Dios. Y estas hermanas de faldas largas y estando ahí, estaban en el celular, indiferentes. Predicaron, cantaron, y durante todo el canto, la lectura de la palabra y la predicación estuvieron indiferentes. A veces nuestro comportamiento es así.
Que no le preocupe quién sea. Pónganse en pie y sea reverente a la verdad de la palabra. Escuche la palabra, deleítese en la palabra, porque quien está hablando no es el hombre en turno, es la voz de Dios mismo quien está hablando. Cambiemos el chip, hermanos, para que veamos la gloria de Dios aquí. Disciplina, disciplina y disciplina. Oremos.